Buenas a todos, bienvenidos a la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Yo soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología. Y hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Soledad Ojeda, de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que nos va a presentar el trabajo titulado Un stent frente a dos stents para el tratamiento de lesiones en bifurcación en el contexto de una oclusión coronaria crónica total, resultados de un registro multicéntrico, que ha sido elegido como artículo del mes seleccionado por el Comité Editorial de Revista Española de Cardiología. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias. La verdad que la oclusión crónica probablemente es la técnica actual más compleja y más demandante para el cardiointervencionista. ¿Cómo ha surgido la idea de hacer este trabajo en bifurcación en oclusiones crónicas? Bueno, pues como tú has dicho, la técnica es compleja, un procedimiento laborioso, y cuando encima te encuentras una bifurcación dentro de la oclusión crónica, pues claro, eso representa una dificultad adicional al procedimiento. Entonces nosotros hicimos un primer estudio en el que valoramos, bueno, cuál es la incidencia de esta asociación, qué implicaciones clínicas tiene, cuáles son los factores predictores de éxito, y una vez puesto en contexto más o menos el problema, bueno, pues decidimos hacer este estudio para ver si las recomendaciones actuales sobre el tratamiento de lesiones en bifurcación, que bueno, el Club Europeo de Bifurcaciones recomienda el provisional stenting en la gran mayoría de las lesiones de bifurcación, pues queríamos ver si era aplicable cuando aparecen en el contexto de una oclusión crónica que tiene una serie de factores que la hacen diferenciales, ¿no? Porque son frecuentes las disecciones que aparecen durante la recanalización y que eso puede afectar la rama lateral, y además hay otra serie de factores que van inherentes al procedimiento, como son procedimientos largos, la fatiga del operador, que puede influir en la estrategia elegida. Entonces lo que queríamos ver es si los resultados y la técnica que normalmente es el gold estándar en el tratamiento de lesiones en bifurcación en general era aplicable en este contexto más complejo cuando existe una oclusión coronaria crónica total. ¿Y qué metodología se empleó y por qué al hacer un registro multicéntrico? Bueno, pues decidimos hacer un estudio multicéntrico porque la verdad es que era difícil tener un volumen de bifurcaciones tratadas en este contexto con dos stents. Es verdad que cuando se llega a este punto, normalmente tú luchas mucho por el vaso principal, pero la rama lateral queda un poco ahí a su libre albedrío, porque son procedimientos complejos y a veces te conformas con simplemente conseguir la rama principal. Entonces nosotros teníamos una serie amplia de oclusiones crónicas, de oclusiones con bifurcaciones, pero es verdad que teníamos muy poca técnica compleja. Y para conseguir un volumen que tampoco llegó a ser, solamente conseguimos 37 casos, ¿no? Pero para llegar a ese volumen tuvimos que recurrir a un estudio multicéntrico. Participaron finalmente cuatro hospitales, el Sant Pau de Barcelona, el San Rafael de Milán, el Thorax Center de Rotterdam y nosotros. Y así conseguimos una serie que eran casi 1000 pacientes recanalizados con un porcentaje importante de bifurcaciones. En principio, bueno, pues comparar simple versus complejo, o un stent versus dos stents en este contexto, pues bueno, claro, tiene muchísimo sesgo de selección porque probablemente el operador elija una técnica de un stent cuando es factible y elija una técnica de dos stents cuando tiene una rama más grande, cuando haya disecciones importantes. Entonces, para intentar mitigar un poco el sesgo de selección que tienen los estudios retrospectivos, porque al fin y al cabo, bueno, no es un estudio randomizado, pero intentamos mitigar, hicimos un estudio de propensity score en el que incluimos variables que podían estar asociadas con la técnica compleja, como el diámetro de la rama, la presencia de bifurcaciones verdaderas, la localización de la bifurcación, porque no es lo mismo que esté en el CAS proximal de la oclusión como que esté dentro del segmento ocluido o en el CAS distal. En fin, consideramos una serie de factores y ajustamos y finalmente conseguimos 37 parejas que son las que forman parte del estudio ajustado. ¿Y cuáles fueron los principales resultados del estudio, Soledad? Bueno, pues los principales resultados fueron que esta asociación es frecuente, como ya vimos en nuestros estudios previos y según hay publicado en la literatura, pues casi aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen una oclusión coronaria crónica tienen además una bifurcación relacionada con esta oclusión. Y vimos además que los resultados inmediatos y al seguimiento eran similares con una y otra técnica, es decir, tanto si se utilizaba el provisional stenting como si se utilizaba la técnica de dos stents, e incluso favorable a la técnica de un stent porque el volumen de contraste, la dosis de radiación y el tiempo de fluoroscopia fue menor en el provisional stenting que cuando se utilizaba dos stents. Y entonces, con estos resultados, pues podíamos extrapolar que el provisional stenting podía ser aplicable, las mismas normas que se dan para bifurcación en general podían ser aplicables en este contexto. Pero sí que es verdad que
que aunque es aplicable, nosotros utilizamos una tasa de 2 stents mayor que utilizamos habitualmente en bifurcaciones fuera de la oclusión coronaria crónica. Cuando habla de seguimiento, ¿a qué seguimiento se realizó? El seguimiento fue clínico, no se hizo reevaluación angiográfica sistemática, el seguimiento fue clínico y la reevaluación angiográfica fue guiada por síntomas. Y a pesar de que se ha utilizado el Propensity Score, ¿no?, para evitar el sesgo, y bueno, que sean dos grupos comparables, como tú bien dices, tanto presencia de disección o disección, diámetro de la rama secundaria, ¿tú crees que estos dos grupos son comparables igualmente, a pesar de esta técnica? Porque claro, estamos hablando de un 15% de pacientes que utilizaron dos stents frente al resto, 85% de con solo stent. ¿Tú crees que son comparables? Bueno, es más comparable que si no hace el Propensity Score. Propensity Score no es un estudio randomizado y es verdad que aunque se utiliza muchísimo en estudios retrospectivos para intentar homogeneizar los grupos, bueno, pues algún sesgo de selección siempre puedes tener, pero sí que a falta de un estudio randomizado de potencia y de un buen número de pacientes, pues lo único que tenemos para poder comparar dos grupos que basalmente no son tan comparables. Cuando se ha publicado, este era el primer estudio a nivel internacional que comparaba esta técnica de bifurcación, un stent frente a otro stent. Actualmente, ¿sabes si hay algún estudio aleatorizado? Pues sí, hay un estudio pequeño, randomizado, que comparan el provisional stenting con el mini-CRAS, una serie de 150 pacientes aproximadamente, y que salió publicado a principios de este año también. Y bueno, la verdad es que el estudio viene a decir un poco, los resultados inmediatos son similares en los dos grupos, tanto en el del stent provisional como en el mini-CRAS. También utilizan menos contraste y menos radiación en el grupo del stent provisional, pero ellos encuentran que a un año de seguimiento angiográfico la tasa libre de eventos es mayor en el grupo de mini-CRAS comparado con el grupo de provisional stenting. Lo que pasa es que yo realmente, cuando he leído el estudio, tiene una serie de limitaciones que, por ejemplo, ellos no dan los parámetros angiográficos finales y probablemente cuando tú utilizas, bueno, y eso es sabido, cuando tú utilizas dos stents, el diámetro final de la rama siempre es mayor que cuando utilizas simplemente una dilatación con valor o cuando tú guías el resultado final por flujo TIMI. Entonces, si tú no conoces el porcentaje de estenosis final de la rama, que al seguimiento haya más eventos en ese grupo, principalmente porque se hace más TLR, más revascularización de la lesión diana, pues puede estar un poco en consonancia con el resultado que tú has dejado inmediato, ¿no? Entonces, para mí tiene ese importante problema el estudio, ¿no?, que no te aclara nada, porque evidentemente si dejas una rama con una lesión importante y al seguimiento la trata, pues eso realmente es TLR o que lo tenías que haber hecho en el momento o que has considerado distintos parámetros para tratar o no tratar, ¿no? Entonces ahí no había diferencia en otro tipo de eventos, simplemente en el TLR, lo cual yo creo que no aclara mucho la situación. ¿Cuál sería, Soledad, la principal conclusión del estudio, el mensaje clínico que darías? Pues la principal conclusión es que, bueno, que esta asociación es frecuente, ¿no?, que cuando recanalizamos oclusiones crónicas, pues prácticamente en un tercio de los pacientes encontramos una bifurcación asociada y que a la luz de los resultados que nosotros vimos, pues parece que no hay una ventaja del tratamiento con dos stents frente al tratamiento con un stent. Es decir, la mayoría de las lesiones en bifurcación en este contexto son aplicables los mismos criterios de tratamiento que en lesiones en bifurcación general. Y además de que no hay un beneficio en términos de eventos, pues sí que hay un beneficio en cuanto a contraste, dosis de radiación y tiempo de fluoro, que es importante en procedimientos tan laboriosos y complejos como en la oclusión crónica. O sea que podemos afirmar que en pacientes que en el ramo principal queda una estenosis menor de un 30% y un flujo TIMI 3 en la rama secundaria, la evolución de esos pacientes es igual o mejor incluso que cuando utilizamos dos stents, ¿verdad? Pues sí, en principio parece que sí, solamente reservaríamos los dos stents para lesiones, para ramas muy grandes, con enfermedad muy difusa, que también se recomienda en bifurcaciones fuera de este contexto o cuando las disecciones son muy amplias. O sea que los simples siguen triunfando con respecto a lo complejo. Siempre, lo simple mejor. Pues muchas gracias, Soledad, por este interesante estudio y sobre todo por esta charla tan interesante. Gracias.